En esta oportunidad vamos a hablar del manejo del secado mecánico del café junto con mi compañero Nicolás Ospina, Danilo Montes, en el área de secado de productos biológicos. Para llevar a cabo el laboratorio fueron necesarios 50 kilogramos de café verde mojado, instrumentos como el calibrador pie de rey, anemómetro, termocupla con sonda, termohigrómetro, caja enmallada, recipientes metálicos, implementos de sanidad, equipos como la balanza, el secador estático circular y rectangular, ambos de doble piso, y una estufa eléctrica. De esta manera podemos iniciar con el procedimiento que fue sacar dos muestras de 15 gramos para poder determinar el contenido de humedad inicial del café por el método de la estufa. Luego pesamos 30 gramos de café para distribuir el piso de secado y presecado del horno rectangular. Asimismo escogimos 10 gramos para medir los cambios de grosor. Luego pesamos 20 kilogramos de café para distribuirlo en el piso de secado y presecado del horno circular. Asimismo también se escogieron 10 granos para medir los cambios de grosor de los dos secadores. Luego de tener organizados los secadores con el café, durante las primeras 3 horas tomamos lecturas cada 20 minutos de temperatura, humedad relativa, cambio de grosor para cada etapa del secado, y después hicimos esto mismo, pero 3 horas después durante cada 30 minutos. Y ya después que pasaran estas 6 horas, entonces tomamos lecturas cada hora de lo mismo. Para con estos datos finalmente poder graficar lo que son curvas de secado, calcular la difusividad térmica y luego hacer cálculos psicométricos comparando los tiempos de secado obtenidos mediante lo práctico y lo teórico. Para la determinación del contenido de humedad inicial de nuestro café utilizado para este laboratorio, se utilizó el método de la estufa en el cual nos arrojó un valor promedio del contenido de humedad en base húmeda de 51.38% y contenido de humedad en base seca de 105.67%. Este contenido de humedad en base húmeda es muy cercano respecto al autor, que es Enicafé, el cual nos dice que el café recién lavado y beneficiado tiene un contenido de humedad en base húmeda aproximadamente del 53%. También se recomienda llevarlo hasta un 10-12% para poder permitir la conservación del grano. Aquí podemos apreciar los datos de secados obtenidos para el secador estático cilíndrico, en el cual se puede apreciar los respectivos tiempos y los cambios de masa tanto para el piso de secado como de presecado. De igual manera, el contenido de humedad en un determinado tiempo para cada uno de los pisos de presecado y secado, la razón de humedad para el secado y presecado y el logaritmo natural del presecado y secado que nos servirán más adelante para hallar la difusividad térmica. Una vez calculados y obtenidos los contenidos de humedad para cada instante de tiempo, lo que se procede es a graficar la curva de secado del café, en este caso para el secador estático circular, en el cual se puede apreciar que el piso de secado posee una mayor tendencia a perder mayor contenido de humedad en menos tiempo a comparación del piso de presecado, el cual se tarda un poco más. Cabe recalcar que cuando se llegó a este punto del piso de presecado, lo que se hizo fue bajar el café que estaba en el piso de presecado para terminar el proceso de secado hasta que llegara a un contenido de humedad cercano al 12%. Esta curva se puede referenciar con esta imagen obtenida de Cenicafé, en el cual podemos apreciar que en un determinado incremento de tiempo de secado y un incremento de la temperatura del aire secado, lo que se pretende es que tanto la tanda de secado como de presecado van a tender a llegar al equilibrio, pero lo que primero llegaría al equilibrio sería la cámara de secado y después sería la cámara de presecado. Similar al secador estático cilíndrico, tenemos que para el rectangular se conservan las mismas variables que vienen siendo la masa del producto, la humedad, la razón de humedad y el logaritmo natural de la razón de humedad. Esto teniendo en cuenta que debemos partir de una humedad inicial ya conocida
con el fin de no excedernos en el proceso de secado, porque haciendo esto pues podemos medir exactamente cuándo alcanzó en nuestro caso el 12% en la capa de secado y cuándo alcanzó realmente el 12% en la capa de presecado. Ya para la curva de secado podemos ver que es evidente que la capa de presecado se iba a demorar más. Podemos ver que se demoró 60.300 segundos, mientras que la capa de secado se demoró 41.400 segundos. Esto pues se puede evidenciar porque el aire que pasa a través de la primera capa de producto ya tiene una humedad más alta, entonces le es más difícil retirar la humedad del grano de la capa de presecado, entonces por eso es que pues, evidentemente demora más. La regresión lineal para el piso secado, tanto para el secador estático rectangular como para el secador estático cilíndrico, se realizó mediante la ayuda de Excel, en el cual se grafica el tiempo en función del logaritmo natural de la razón de humedad que ya se había calculado previamente. Entonces lo que se hace es graficar y la ecuación de esta línea recta de tendencia nos arroja una pendiente. Entonces, ese valor absoluto de la pendiente representa el coeficiente de difusión térmica que nos servirá más adelante para hallar el valor real de la difusión térmica en función del tiempo para cada uno de estos pisos de secado. En los cálculos de la difusividad térmica para el piso de secado, tenemos primero que el café, en este caso se va a expresar como una placa plana, con la siguiente fórmula. El coeficiente K pues se extrajo de la regresión lineal que se hizo a la curva del logaritmo natural de la razón de humedad con respecto al tiempo. Entonces tenemos que para el secador cilíndrico y circular se hizo un promedio en los espesores que se iban midiendo, porque se iban midiendo 10 granos en un secador y 10 granos en otro. Entonces a esto se le hizo un promedio y el dato obtenido con este promedio se operaba. Entonces tenemos estas gráficas que nos muestran el comportamiento de la difusividad térmica en los secadores, en cada uno de los secadores, siendo la gráfica azul para el secador rectangular y la naranja para el secador cilíndrico. Entonces podemos evidenciar que la gráfica no es realmente uniforme, pero esto puede deberse a un error humano a la hora de hacer las mediciones de los espesores. Antes de proceder al cálculo de los tiempos de secado utilizando ciclometría, tenemos los datos del secador mecánico rectangular los cuales se registraron en un determinado tiempo. Entre ellos tenemos la humedad relativa del ambiente y la temperatura del ambiente antes de entrar al secador. De igual modo tenemos la humedad relativa de salida y la temperatura ambiente de salida después de que ese flujo de aire haya atravesado todo el sistema del secador. De igual modo, tenemos la temperatura de entrada del pleno antes de atravesar la primera capa de secado y la temperatura de salida después de que ese flujo de aire haya atravesado la primera capa de secado. Cabe resaltar que se tomaron los valores más frecuentes tanto para la humedad relativa como para la temperatura de esta base de datos y que hubo una inversión del flujo de aire en el secador con el fin de homogeneizar el secado de la capa de secado y de presecado. Empleando una carta ciclométrica al nivel del mar, tenemos que los datos de entrada son la temperatura de 35 grados Celsius, los cuales se interceptan con la humedad relativa al ambiente antes de entrar al secador, que es el 54%. Eso nos arrojaría una razón de humedad 1. Después tenemos que, antes de ingresar a la primera capa de secado, la temperatura es de 54.4 grados Celsius, los cuales se interceptan con esa razón de humedad, pues simplemente hay un aumento de la temperatura como tal. En ese caso sería una razón de humedad 2 que sería igual a la razón de humedad 1. Después tenemos que
después de atravesar esa primera capa de secado, la temperatura es de 49 grados Celsius, los cuales se interceptan con esta línea de entalpía que representa simplemente la saturación del aire hasta llegar hasta este punto en el cual la saturación sería el 100%, arrojándonos una razón de humedad 5 o una razón de humedad final. Entonces, este sería la razón de humedad 3 después después de atravesar la cámara de secado. Y finalmente tenemos que la salida ya como tal del aire después de todo el proceso de secado tiene una temperatura de 36.7 grados Celsius, los cuales se grafican en función de la interceptando con la humedad relativa, arrojando finalmente una razón de humedad 4. En este punto también, al empezar a saturarse el aire, calculamos el volumen específico del aire en ese punto. Una vez halladas estas razones de humedades en esos intervalos del secado y el volumen específico del aire, lo que procedemos a hacer es a calcular el agua a retirar del café para el piso de secado, la cual nos dio 7.536 kilogramos de vapor de agua que deben ser removidos para que nuestro café alcance el valor experimental de 11.83% de contenido de humedad en base húmeda. Entonces lo que se hace simplemente es igualar esa diferencia de las razones de humedades, vendría siendo igual al flujo másico multiplicado por la razón de humedad 3 menos la razón de humedad 2, que vendría siendo la diferencia de las razones de humedades. El flujo másico simplemente es tomar el caudal del ventilador y dividirlo por el volumen específico del aire que calculamos mediante ciclometría. Entonces simplemente al reemplazar obtenemos esa diferencia de la razón de humedad que vendría siendo la capacidad del aire de remover agua en un determinado tiempo. Simplemente para calcular el tiempo de secado vendría siendo el agua a retirar dividido esa capacidad de retirar agua en el tiempo, que es la razón de humedad. Entonces, reemplazando, finalmente nos da un tiempo de 9.3 horas de secado para el piso de secado. Para el piso de presecado, el procedimiento sería prácticamente el mismo, simplemente cambiaría esa diferencia de las razones de humedades, esta vez desde el punto 4 menos 3, y lo cual nos arrojaría esta diferencia de razón de humedad, la cual se emplea para calcular qué tanto se secó, mientras el flujo del aire también atravesaba la cámara de secado y atravesaba la cámara de presecado. Entonces, esa agua que se alcanzó a retirar mientras se secaba la primera cámara de secado es de 6.14 kilogramos de vapor de agua. Entonces, una vez terminaba la cámara de secado, lo que se hizo fue bajar lo que había, el café que estaba en la cámara de presecado, y entonces esa diferencia de razón de humedades seguiría siendo la misma, arrojándonos que tardaría un tiempo de 1.7 horas más las 9 horas que había tardado de el secador en el primer piso. Nos daría un total de 11 horas de secado para el secador rectangular. En el secador mecánico cilíndrico tenemos, bueno, los tiempos registrados y las distintas variables registradas para cada tiempo. Entonces tenemos la humedad relativa y la temperatura del ambiente, que son estas de aquí. Tenemos la humedad relativa de salida y la temperatura del ambiente de salida, que son estos de acá. También tenemos la entrada del pleno, que es la temperatura de la cámara distribuidora de aire, y la temperatura de salida de la capa. Esa temperatura de salida de la capa es la temperatura del aire cuando atravesó la capa de secado del producto. En los cálculos psicométricos debemos entrar a la carta primero con los datos de la temperatura ambiente y la humedad relativa del ambiente. Entonces, la temperatura de bulbo seco es de 34.8 grados. Esto se intercepta con el 53% aproximadamente de la humedad relativa, que nos da una razón de humedad de 0.01971. Junto a esto tenemos que en la cámara de secado solo hubo un cambio en la temperatura. Entonces, como fue un aumento de temperatura, la razón de humedad se mantiene constante. Entonces, W1 es igual a W2.
Ya después de la cámara de secado, nos tenemos que ir por la línea entalpía y ubicarlo con la temperatura de la capa de la cámara de secado, que son 50 grados centígrados. Lo interceptamos y nos da una razón de humedad de 0.02067. Por cálculos que se necesitarán, toca disponer de la razón de humedad en saturación. Entonces tenemos que esta última razón de humedad final, por así decirlo, es de 0.02879. Ya hablando de lo que viene siendo la cámara presecada, pues lo mismo. Hacemos coincidir el 33.8 grados centígrados con los 60.7 de la humedad relativa. Nos da una razón de humedad 4 de 0.02104. Para los cálculos debemos primero conocer el agua a retirar. El agua a retirar está dada por la fórmula del peso final, que disponemos del peso inicial, del contenido de humedad en base a humedad inicial y el contenido de humedad en base a humedad final. Junto a eso operamos, nos da casi 5 kilos de peso final. A esto le restamos el peso inicial y nos da aproximadamente que debemos retirar 3.8 kilos de agua, de vapor de agua. Para conocer la razón, el cambio de razón de humedad, pues necesitamos primero el flujo másico, que dado por el caudal del aire, flujo de aire, sobre el volumen específico de este. Entonces nos da 4.49 kilogramos de aire seco por minuto. Entonces el cambio de la razón de humedad lo operamos y nos da 0.043 kilogramos de vapor de agua por minuto. Entonces, haciendo una relación entre el agua a retirar y el cambio en la razón de humedad, nos da aproximadamente 887 minutos. En la capa de presecado conservamos el mismo peso y final, pero a diferencia de lo que pasó, pues ya sabemos que ya pasó un cierto tiempo y en ese cierto tiempo ya hubo una cantidad de agua retirada. Entonces, disponemos del mismo flujo másico. Entonces, primero debemos hallar un cambio en la razón de humedad de 3 y 4. Entonces, pues esto se da multiplicando el volumen específico por la diferencia de humedad de 4 entre 4 y 3. Entonces, nos da un cambio de la razón de humedad de este valor. Entonces, este valor lo multiplicamos por el tiempo que ya pasó y nos da el agua que ya fue retirada. Hacemos una diferencia con el valor inicial que teníamos del agua a retirar y tenemos un agua que ya nos falta retirar. A este agua, ya para conocer el tiempo de secado, pues le hacemos un cociente con el cambio de razón de humedad y nos da 305.31 minutos, que son 5.1 horas. A esto se le suma el tiempo que ya pasó y nos da 19.9 horas, que es bastante cercano a lo que se hizo de forma experimental. Finalmente, en las conclusiones tenemos que los tiempos de secados calculados mediante ciclometría no son tan aproximados a los reales. Esto es debido a muchos factores, como por ejemplo al no tener en cuenta la altitud de Neiva en la tabla ciclométrica. Pues si recordamos, la tabla ciclométrica que utilizamos estaba al nivel del mar. Eso se puede corregir utilizando calculadoras que se encuentran en internet. De igual manera, tenemos la no homogeneidad del flujo de secado, pues en estas teorías de ciclometría y de tiempos de secado, se supone que las temperaturas y la humedad relativa son constantes a través del tiempo, cosa contraria a la vida real, pues hubieron variaciones drásticas de la temperatura y de la humedad relativa medidas en este laboratorio. También tenemos que la difusión térmica para ambos secadores estáticos tiene una tendencia a disminuir al paso del tiempo. Esto es debido a que al secarse los granos del café pierden la altura, esto reduciendo su superficie de contacto calorífico. Entonces esa pérdida de agua genera que la difusión térmica sea mucho menor, pues ya no va a haber tanta área que esté en contacto con el calor. De igual manera, tenemos que se comprendió de una mejor manera el proceso
el secado mecánico y sus ventajas a comparación de otros métodos como el secado solar, los cuales son menos eficientes en cuanto al tiempo de secado. También tenemos que se puede apreciar que el secador estático rectangular utilizado es mucho más eficiente que el secador estático cilíndrico. Esto tal vez puede ser generado porque el rectangular tiene mucho más caudal de aire que el secador cilíndrico. Y finalmente tenemos que las curvas de secado son de gran importancia para poder predecir un determinado contenido de humedad en un tiempo y en una temperatura determinada. Entonces eso puede controlar el secado para el café, que optimizado vendría siendo entre un 10 y 12% para su conservación.